presunto suicidio de una chica que dejó una nota diciendo que iba a ver a los extraterrestres, luego resulta que se reencontró con su marido en Gran Bretaña, una historia... Bueno, yo te lo cuento así un Sí. poco. En el verano de 1982, una mujer llamada Eva Gertrude Alcock, que vivía cerca de Londres, recibe una serie de mensajes, o cree recibir una serie de mensajes extraterrestres que le dicen que va a tener un contacto físico con un ovni, con los tripulantes de un ovni, en el monte El Albir, en Alicante. Ella compra los pasajes aéreos, carga sus maletas con libros y con material para la observación astronómica y se dirige justo hasta este monte que está a poca distancia de Alicante. La mujer acampa en el monte, allí permanece durante varios días y en un determinado momento ni la policía ni nadie vuelve a tener noticias de ella. Cuerpos de la Policía Nacional y de la Cruz Roja buscaron durante varias semanas el cuerpo de esta mujer que había desaparecido en misteriosas circunstancias de la cueva donde ella había acampado en estos días, y lo único que pudieron encontrar fue entre sus efectos personales un diario donde hacía alusión a sus frecuentes contactos con unas luces extrañas que sobrevolaban esa montaña y que esperaba que de un momento a otro los extraterrestres se la llevaran. Cuando se publicaron las primeras noticias en prensa de la desaparición de esta mujer, hubo muchas personas, especialmente en Gran Bretaña, que pensaron que los extraterrestres se la habían llevado por fin. Sin embargo, en febrero de 1984, unos 2 años después, un pescador de Altea encontró en un barranco muy cercano al monte El Albir el cuerpo sin vida de una mujer, ya el esqueleto, de hecho, de una mujer que al ser examinado por la policía forense se dictaminó que pertenecía a esta súbdita británica, Eva Gertrude Alcock. Lo que había sucedido es que esta mujer, durmiendo en las proximidades del acantilado, en la cueva donde ella se había refugiado durante aquellos días, en alguna de las vueltas que dio durante la noche, se despeñó barranco abajo y su cuerpo no fue encontrado. Es decir, fue un falso contacto y una persona que encontró la muerte movida por intereses contactistas bastante fanáticos, conectados a un grupo llamado la Sociedad Etérica en Gran Bretaña, extendido ya por todo el mundo, de intereses bastante fanáticos. Y entonces, si quieres yo te puedo repetir lo que tú quieras, más breve, más corto. No, va fenomenal así. Vale. Lo que decías, lo que a mí me habían contado de que también su marido sí se había encontrado, ¿cómo es esa historia de relación con ella? El marido de esta mujer se llamaba Leslie Alcock, vive todavía en Stoke-on-Trent, que es un pueblecito cercano a Londres. Y él fue el que puso la denuncia a las autoridades británicas y a la Interpol, por consiguiente, de que su mujer había abandonado el hogar y que presumiblemente había gastado una cierta cantidad de dinero en unos pasajes aéreos para España. Interpol buscó a esta mujer, se cercioró que esta mujer había acampado en la punta del monte El Albir y no le dio más importancia, puesto que ella podía creer en lo que quisiera y desarrollar cualquier actividad en nuestro país siempre que no fuera delictiva. No era el caso, evidentemente. La preocupación fue cuando la policía volvió otra vez al monte El Albir para cerciorarse si esta mujer estaba allí y ya había desaparecido. Con respecto al caso de Tarrasa, ¿podrías relatarnos cómo fue? Parece que su origen fue también la escritura automática y la Ouija. Sí. El caso de Tarrasa tiene unos orígenes un tanto confusos, porque los protagonistas, si bien arrancan, tienen una serie de contactos dentro del mundo de la escritura automática, su formación anterior era espiritista, aunque después, ya no hubo contactos con espíritus, sino con extraterrestres. Y fue protagonizado por dos personas de edades muy dispares, un joven y una persona ya adulta, en 1972. En un determinado momento estos dos personajes recibieron unos mensajes que les incitaban a quitarse la vida en una vía del tren cerca del apeadero de Torrebonica, muy cercano a Tarrasa, y cuando la policía intervino en el caso y descubrió que la motivación estaba detrás de la creencia en extraterrestres de esta época, y más en ese momento histórico de España, año 72, en plena dictadura todavía, hubo cierta, resquemor en la comunidad ufológica, que investigaban los ovnis, temiendo que pudieran ser represaliados por el propio régimen, cosa que no sucedió. Y al final estas personas sí que cometieron el suicidio, ¿no? Sí, evidentemente. Estos dos personajes
pusieron su cabeza en las vías del tren a disposición del convoy, que les seccionó desde luego la cabeza, pensando que su cuerpo astral viajaría hasta Júpiter, de donde ellos recibían esos mensajes. Esa era la creencia que les motivó al suicidio. ¿Se puede relacionar este caso por su contenido con uno que ocurrió también en Lérida? No sé Sí, me han dado muy poco unas después. fotocopias por si quieres consultar algo de esto. De Manuel. Para refrescarte la memoria. Creo que es el año 74, si no me equivoco, pero... Pues, a ver... Creo que sí. ¿O 78? O 78 podría ser. Aquí pone abril del 78, pero igual es una referencia. Bueno, yo te lo cuento así un poco someramente. Lo que tuvo de dramático el caso Tarrasa fue que a raíz de la publicación en prensa de las noticias relacionadas con el suicidio de estas dos personas en Barcelona, hubo muchas otras que se sintieron identificadas tanto con el asunto del contacto, es decir, que recibían también mensajes a través de la Ouija o de la escritura automática como los dos suicidas, como, digamos, por la fórmula que podrían ellos alcanzar a los extraterrestres quitándose la vida. Y hubo algunos suicidios a imitación de aquel de Tarrasa, de personas que acudieron a las vías, por ejemplo en Lérida en el año 1978, para seguir idéntico procedimiento. El tema de los suicidios es algo, desde el punto de vista psicológico, muy complejo, porque muchas personas tienden a imitar aquello que se ha publicado en prensa o que se ha divulgado a través de medios de comunicación, y un simple suicidio en un punto determinado, si reviste ciertas características de espectacularidad, como el caso del suicidio de Tarrasa por las creencias de los implicados, puede arrastrar a muchos otros a seguir ese dramático ejemplo. Y en el propio apeadero de Torrebonica, cerca de Tarrasa, donde tuvieron lugar los hechos en 1972, todavía es la fecha de hoy que se encuentran incluso pintadas en los muros de esta estación abandonada, donde se menciona la palabra extraterrestres o suicidas, porque ha habido muchas personas que, atraídas por ese morbo, han acudido allí en una especie de rendir culto a aquellos dos suicidas. Tienes un libro publicado sobre técnicas de contacto con extraterrestres. ¿Cuál es a tu juicio el peligro que entrañan estas técnicas? Bueno, el peligro que entraña la mayoría de las técnicas de contacto es que si la persona que las practica, bien sea la Ouija, la escritura automática, que son las más comunes, o cualquier otra, no está lo suficientemente educada y no entiende que este tipo de cuestiones pueden ser una mezcla desde cuestiones absolutamente personales o psicológicas a errores de interpretación, de anécdotas externas, puede llevar a un fuerte desequilibrio psicológico de los que la practican. Esa es el tremendo hándicap que tienen todos aquellos que quieren entrar en contacto o pretenden entrar en contacto con entidades, bien sea del más allá, es decir, espíritus o otro tipo de entidades, o bien sea extraterrestres. Lo de menos es con quién se contacta, sino los métodos que se utilizan y que pueden desestabilizar a las personas. ¿Y qué métodos son estos que se puedan citar un poco así someramente? Bueno, el más famoso de los métodos es el tablero Ouija, es ese tablero de madera compuesto por todas las letras del alfabeto, algunas frases pequeñas hechas, como sí, no, por ejemplo, afirmaciones, etc. Y que generalmente necesita del concurso de 2 o más personas para ponerlo en práctica. Se colocan los dedos o un dedo sobre un vaso y este vaso es el que va marcando los mensajes, señalando las letras y formando frases coherentes. Este no es un método moderno, se utilizó mucho a partir de finales del siglo pasado, pero incluso antes, en la antigua Grecia, había algún método utilizado, por ejemplo, en la escuela de Pitágoras, muy parecido, es decir, aplicando este tipo de automatismo, y este es muy célebre. Otro de los métodos que se practican mucho es la escritura automática, que consiste en tomar un papel en blanco, coger un bolígrafo, relajar la mente, el brazo, todo, y esperar a ver si el brazo, con movimientos inconscientes, es capaz de crear frases coherentes. Se necesita mucha práctica, mucha tenacidad para que aparezca algo, pero tampoco es algo que deba adscribirse absolutamente al plano extraterrestre. Hubo incluso corrientes literarias de principios de este siglo que utilizaban el automatismo para la composición desde poemas a pequeños relatos. Luego es algo que de una u otra manera tiene que ver con el subconsciente de las personas y no definitivamente con mensajes enviados desde fuera, aunque desde luego yo soy partidario de dejar todas las puertas abiertas por si las moscas.
Concretamente sobre la Ouija, ¿qué opinas? Porque parece que para algunas personas tiene efectos positivos, para otras efectos negativos. ¿Cuál es tu opinión? La Ouija en sí no es ni buena ni mala. Depende sobre todo de la persona que la utiliza. Si la persona que la utiliza es una persona centrada, seria, con una formación capaz de relativizar aquello que está recibiendo, no tiene por qué causar ningún tipo de efecto secundario en su usuario. Es más, le puede servir para recibir una serie de informaciones que puede o no tomar en serio. Pero si la persona que la utiliza es una persona desequilibrada, acude a la Ouija en un momento de depresión o en un momento de dificultades personales e intenta encontrar en la Ouija la solución a esos problemas, ahí es donde se pueden producir fuertes, traumas psíquicos. Por no hablar, por supuesto, de la contraparte, que las personas precisamente que acuden a estos métodos en circunstancias difíciles de su vida pueden ser también fácilmente engañados, tanto por ellos mismos como por las personas que le pudieran haber preparado el contacto. Entonces, ¿a tu juicio qué tiene de positivo y de negativo, por hacer una distinción un poco así clara? Bueno, la Ouija o la escritura automática, desde mi punto de vista, lo que tiene de mayor interés es la influencia que ha ejercido a lo largo de la historia en distintos personajes o situaciones y lo mucho que ha servido a escritores e incluso a políticos en algunas ocasiones para tomar decisiones de uno u otro tipo. Nos sorprendería saber la cantidad de gente que hoy en día, que son pues desde políticos importantes hasta artistas o personas del ámbito público que ejercen influencia sobre las vidas de todos los ciudadanos como nosotros, que practican este tipo de métodos de contacto. Nos sorprendería realmente. Que se dejen influir más o menos por este tipo de prácticas ya es otra cuestión, ya depende, claro, de la idiosincrasia de cada uno de ellos. Y en cuanto a lo negativo que tienen estas prácticas, vuelvo a recalcar un poco lo de antes. La práctica de este tipo de elementos es negativa si las personas que se acercan a ello no tienen las ideas bien cimentadas en su cerebro antes de ponerse a practicar este tipo de cosas. Es decir, no es desde luego un juego óptimo para adolescentes o para niños. Se han comercializado incluso ouijas para niños a partir de 3 años de edad. Eso es una aberración desde todo punto de vista. No es algo que deban practicar personas sin formación. ¿Cuál es tu opinión del caso de Boisaka? Caramba. Yo creo que no tiene que ese incidente no tenemos por qué relacionarlo con extraterrestres ni con nada por el estilo. Es un incidente desagradable de una persona de la que no tenemos ningún tipo de credencial que nos pueda determinar cuál es la naturaleza de esa persona que fue arrollada por el tren, pero entiendo que no hay nada de paranormal y sí mucho de historia negra española. En todas partes se ha comentado que una de las posibilidades para el caso Boisaka podría ser que esta persona fuera algún tipo de deficiente mental criado en alguna casa al margen de la sociedad y que pudo haberse escapado y pudo haber sido arrollado por un convoy. Esa hipótesis, que todavía es hipótesis hoy para la policía, probablemente podría ayudar a centrar el caso sin buscar grandes hechos paranormales o extraños detrás de él. Por eso también se descarta entonces la hipótesis de un suicidio. Sí, yo creo que sí, que fue más bien un accidente que no un suicidio premeditado. De hecho, no cumple con el patrón de los suicidas. Los suicidas suelen preparar más conscientemente el momento en el que van a ser arrollados. Ahí, cerca del lugar del impacto, había ciertos dibujos sobre el suelo, etcétera, pero es como si no estuvieran necesariamente asociados al punto de impacto donde esta persona fue arrollada. Y con respecto a la secta de la Puerta del Cielo, ¿cuál es su opinión? Bueno, Marshall Applewhite, que era el líder de este grupo de la Puerta del Cielo, había despuntado ya en los años 70 con una filosofía muy particular en los Estados Unidos. Él abogaba por algo parecido a una especie de comunismo interplanetario, en cierta medida. Y cuando se produjo el incidente del suicidio de todos los miembros de la Puerta del Cielo,
En realidad, los que estábamos ya informados sobre las actividades de este señor no nos sorprendió demasiado. Sus últimas actuaciones habían sido muy fanáticas, en el sentido de apocalípticas. Se había difundido especialmente en internet la creencia que detrás del cometa Hale-Bopp venía una especie de ovni o de gran nave extraterrestre, y Applewhite y sus secuaces lo creyeron a pies juntillas, y eso fue lo que les hizo pensar en el suicidio. Lo que nos temimos muchos es que a raíz de ese suicidio pudiera haber otras personas que quisieran imitarlo mientras durara el paso del cometa Hale-Bopp cerca de nosotros. Afortunadamente no fue así, no hubo mayores incidentes. ¿Cómo fue la vida de Applewhite? ¿Podrías contar un poco su biografía? Bueno, Applewhite en los primeros momentos de su carrera se hacía llamar Bo, y bajo ese seudónimo, que lo que pretendía era un poco despersonalizarlo, comenzó a reclutar apóstoles, casi siguiendo la técnica de Jesús descrita en los Evangelios, en diversos rincones del suroeste de los Estados Unidos. Lo sorprendente fue que la mayoría de esos apóstoles, que abandonaban su trabajo, sus estudios universitarios, etc., eran personas de buena posición social y de un estatus intelectual elevado. Ya había pronosticado otros fines del mundo, es decir, otros armagedones antes de este en el que él mismo perdió la vida, y aquellas profecías, aquellos vaticinios resultaron todos ser milimétricamente erróneos, meticulosamente falsos, en el sentido de que no bajaron las naves extraterrestres a salvarles o a escogerles entre el resto de la población, y aquello sirvió para que muchos se decepcionaran, pero se produjo algo que se produce siempre en este tipo de organizaciones o de grupos. Y es que mientras hay una serie de personas que cuando la profecía no se cumple se decepcionan y abandonan la organización, que es lo lógico, hay otras, y no en menor número, que se fanatizan todavía más y entienden que lo que ha sucedido es en realidad una prueba para poner a prueba, valga la redundancia, su fe en el líder. Es decir, que aquellos que vieron que Applewhite fallaba en sus vaticinios de la llegada masiva de platillos volantes a la Tierra en los años 70 y 80, lo que entendían es que el propio Applewhite les había puesto a prueba para que siguieran creyendo en él, porque pronto llegaría esa auténtica andanada de objetos de otros planetas para rescatarlos. Y él había creado antes una secta, ¿no? Él y ella. Sí, Bo y Pip eran los nombres que ellos utilizaban para esta secta. En realidad era como te digo, un grupo al principio informal. Después la parte, digamos, sectaria se organizó justo cuando se constituyeron en una empresa de servicios informáticos. Eran expertos creadores de páginas electrónicas en internet, y esto le supuso, por un lado, una fuente de ingresos considerable en su última época en San Diego, en California, pero sobre todo le supuso que sus doctrinas fueran ampliamente conocidas en todo el mundo, cosa que antes había quedado reducida un poco al grupo de los más fanáticos de estos temas, o bien al grupo de los que investigábamos este tipo de asuntos y que estamos pendientes un poco de todo lo que aparece en la escena mundial con relación a los contactos. También en España el caso de Paco Padrón está relacionado con los contactos, y parece que... Sí, pero es distinto. No tiene nada que ver con Bo y Pip o con Marshall Applewhite. Es como más individual, ¿no? Porque fue su experiencia propia. Era por si nos la podías contar un poco. Comentar un poco. A mí particularmente el caso de Paco Padrón me llama mucho la atención, porque es de esos pocos incidentes dentro de la historia del fenómeno OVNI en el que aquello que empieza como una experiencia Ouija, es decir, con unos contactos psíquicos, por decirlo de alguna manera, se transforma en una experiencia de contacto directo próximo. Es cierto que una de las cosas que se ha producido mucho dentro de la casuística ufológica mundial son lo que se llaman avistamientos previa cita, es decir, la Ouija señala un punto, un lugar donde va a tener lugar un contacto, una aproximación de un ovni. Generalmente ese tipo de contactos previa cita se limitan a una serie de observaciones de luces pequeñas en los cielos sin mayor implicación. Pero en el caso de Padrón esto no fue así. El objeto en cuestión parece que tomó tierra en la playa de La Tejita. Tanto él como Emilio Burgón, su compañero, entraron dentro del objeto, vieron una serie de seres y estaban además lo suficientemente equipados técnicamente
como para que quedaran algunas huellas o algunas evidencias físicas de aquel encuentro. Hay una serie de fotografías muy extrañas del interior del objeto tomadas con una cámara de infrarrojos que todavía hoy desconciertan a los investigadores. Incluso en su caso parece que él intentó suicidarse por motivos personales. Sí. Y bueno, el inicio del caso Padrón es muy dramático porque él en ese momento estaba pasando una crisis muy fuerte, tanto familiar, él tenía problemas con el alcohol y decidió quitarse la vida. Acudió a un acantilado en la isla de Tenerife y cuando estaba a punto de lanzarse con su vehículo, él narra que una luz vino en rumbo de colisión hacia su vehículo, hacia su coche. Él perdió la noción y ya digamos que se impidió ese suicidio. Ese fue el primer paso de lo que sería un largo proceso de contacto. Y además el caso Padrón se ajusta mucho a un modo de proceder muy típico de los contactados. La mayoría de los contactados comienzan sus experiencias a raíz de traumas personales. Es como si un incidente como pues, la pérdida de un hijo, por ejemplo, o un accidente de tráfico, o una violación, o algo fuerte, algún shock, les abriera los canales de percepción y de repente estuvieran más sensibles a recibir influencias externas. Esto ha pasado no solamente en la historia del contactismo, sino en la historia de la mediumnidad. Si uno revisa las vidas de los grandes médiums del siglo XIX, por ejemplo, descubre que la mayoría de ellos tuvieron grandes traumas, bien sea en la infancia, bien sea en la edad adulta, que desembocaron después en esta especial sensibilidad. ¿Qué casos hay de intervenciones policiales que hayan evitado un suicidio pues, motivados por creencias en sectas o en... ¿Se te acabó la cinta? ¿Sí? Sí, se te hago otra vez la pregunta. Grabando. Sí, quería que me comentaras algún caso de casos en los que la policía ha intervenido y ha evitado así con su intervención suicidios pues motivados por las creencias que se tienen en contactos, todo ese tipo de... Bueno, el papel que ha jugado la policía en el seguimiento de grupos de contactados es un papel muy delicado. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando comenzaron a surgir los primeros grupos ufológicos en los años 50, hubo... No sé si te están colando porque hay un montón de ruidos. No. Hay como un teléfono y todo eso. Bueno, es que... El papel... Sí, vale, perdón. No, te repito. El papel que han jugado tanto la policía como los ejércitos en el control de grupos de contactados ha sido muy, digamos, tenue en estos últimos años. Al principio, cuando comenzaron a surgir este tipo de individuos en los años 50 que decían estar en contacto con extraterrestres, en Estados Unidos la Fuerza Aérea de ese país los utilizó de una u otra manera para que salieran a los medios de comunicación, contaran sus encuentros con venusinos, con marcianos, con que habían visto patatas en la luna y cosas extravagantes de ese estilo, para desprestigiar el fenómeno OVNI, es decir, que objetos volantes no identificados, sólidos, tridimensionales, físicos, violaban el espacio aéreo de esa nación y ponían en peligro la seguridad de ese país. Esa fue la primera utilización gubernamental que se hizo de los contactados. En estos últimos años, en cambio, la policía o el ejército se ha dedicado muy tímidamente a investigar si hay algún tipo de delictividad en las actividades de estos personajes. En el caso español, por ejemplo, la Constitución ampara a todos aquellos en su libertad de creencias. Uno puede creer en extraterrestres, en que el pato Donald es sagrado o en lo que quiera, mientras no incurra en actividades delictivas. Por lo tanto, ahí la policía no puede intervenir ni puede etiquetar de secta a cualquier cosa, porque secta es un calificativo muy despectivo y que probablemente se ha utilizado con demasiada facilidad por los medios de comunicación para desacreditar a unos y a otros. Sin embargo, sí que cuando hay indicios de delictividad o de que puedan poner en peligro sus propias vidas o las vidas de otros, ahí la policía debe intervenir. Es lo que sucedió recientemente en Canarias, con el caso de Heide Fitkau. Aunque no se ha demostrado que había intención de suicidio clara por parte de aquellas personas que participaron en esa redada, sí que está claro que la policía actuó en consecuencia, en el sentido de que sospechó que se podía poner en peligro la vida de algunas personas, incluso menores de edad. Luego, cuando se produce esa situación crítica, la policía indudablemente debe actuar.
¿Cuál es tu opinión con respecto a los estigmatizados? Bueno, el problema de los estigmas, esto ya no está conectado a los ovnis. No, esto es otro tema. Vale, vale. Estigmatizado. No, es que... Es otro bloque para otro programa. Vale. El problema de los estigmatizados es poder determinar si esos estigmas están causados por ellos mismos, bien sea fraudulentamente o bien sea porque psíquicamente están condicionados y se los pueden producir inconscientemente, o bien si se trata de una señal del más allá, o de una señal santa, que les pueda calificar como algo santo. En los casos que se han investigado recientemente, en los años 80 y 90 de este siglo, la mayor parte de esos estigmatizados modernos tienen una fuerte componente de, digamos, de fraude inconsciente. O sea, muchos de ellos, queriendo causar impresión entre sus seguidores, etcétera, pueden hacerse heridas en las palmas de las manos para impresionar precisamente a las personas que le siguen, a sus adeptos. No es que lo hagan con la intención de fraude, lo hacen porque entienden que al tener esas heridas pueden transmitir más fácilmente el mensaje a los seguidores. Es decir, ellos no piensan que están haciéndolo mal, aunque indudablemente están incurriendo en un fraude. Otro asunto es cuando los estigmas son más complejos, cuando los estigmas aparecen no solamente en las manos, sino también en los pies o en el costado, reproducen las heridas, las 5 llagas que se dice, ¿no? De las heridas de Jesús en la cruz, porque ahí ya es mucho más difícil mantener esas heridas abiertas durante largo tiempo sin crear graves problemas fisiológicos al individuo. No obstante, hay otro aspecto de los estigmas que resulta muy paradójico. El 99% de los estigmatizados que presentan este tipo de heridas en las manos, las presentan en las palmas de las manos. Hoy sabemos por estudios históricos que Jesucristo nunca fue crucificado, Jesús de Nazaret nunca fue crucificado por las palmas de las manos. Los romanos nunca clavaban a sus reos por las palmas, por la sencilla razón de que el cuerpo, el peso del cuerpo, desgarraría las manos y haría que el crucificado se cayera de la cruz. Les crucificaban siempre por las muñecas y sin embargo no hay estigmatizados que tengan heridas en las muñecas o apenas existen. Esto lo que demuestra clarísimamente es que los que han sufrido estigmas están influenciados por la iconografía tradicional cristiana que pinta a Jesús en la mayor parte de sus representaciones crucificado por las palmas de las manos, cuando científicamente sabemos que ahí no hay viabilidad. Luego remarca mucho precisamente la hipótesis de la creación psíquica de las heridas. ¿Existen casos en España o en el extranjero de estigmatizados, así casos que tuvieran cierta relevancia? Sí, hay algunos casos que son realmente desconcertantes dentro de los estigmatizados. Por ejemplo, el padre Pío de Pietrelcina. Este hombre fue un capuchino que desarrolló gran parte de su actividad en los años 50 y 60 en Italia y que no solamente tenía las famosas 5 llagas, sino que también sufría otro tipo de fenómenos místicos. A este hombre se le ha etiquetado como de persona capaz de bilocarse, de estar en 2 lugares a la vez, como persona que irradiaba o emanaba olor de santidad, ese extraño perfume a rosas que invade ciertos ambientes en determinados momentos. Y también el padre Pío protagonizó, bueno, pues algunas escenas. ¿Se te está metiendo ese ruido? Repito entonces. Cuando quieras. Vale. Uno de los casos más relevantes de estigmatizados de este siglo es, sin lugar a dudas, el caso del padre Pío de Pietrelcina. Este hombre fue un capuchino que desarrolló buena parte de su actividad en los años 50 y 60 en Italia y que estuvo rodeado de toda clase de fenómenos extraños. Esa es una de las características de los estigmatizados más importante. Los estigmatizados no suelen tener solo esas heridas, sino que este tipo de heridas suelen venir acompañadas de un gran abanico de fenómenos inexplicables. En el caso del padre Pío venían acompañados también por fenómenos de bilocación. Hubo gente que le vio en 2 o en 3 o en más sitios a la vez, por fenómenos de olor de santidad, es decir, él irradiaba un extraño perfume a rosas que no se sabía de dónde procedía, y también lo que en el ambiente de los que investigan fenómenos místicos se llama el incendium amoris o el incendio de amor sería, que lo que hace es reflejar las altas temperaturas corporales que pueden llegar a alcanzar algunos de estos místicos. Existe mucha literatura sobre este asunto del incendium amoris en siglos precedentes, pero hasta el padre Pío no se pudo comprobar con un termómetro qué tipo de temperaturas podían
podían alcanzar estos místicos en esos estados de arrobo. Y en el caso del Padre Pío, sus temperaturas corporales podían superar fácilmente los 50 grados centígrados de temperatura corporal sin que él falleciera por esa causa. Es a todas luces un fenómeno fisiológica y médicamente inexplicable. Y ahora pasamos a otro tema, a las aducciones. Vale. Y es que nos comentaras en primer lugar el caso de Benacazón, que se conoce que fue el primer caso en el que realmente se levantó acta judicial por por el ataque, por decirlo de alguna manera. Te lo cuento así un poco. Sí. A finales de enero de 1976, un joven agricultor sevillano llamado, no sé si es sevillano, Sanlúcar la Mayor y Benacazón, Sevilla, sí. Bueno, te lo vuelvo a contar, es sevillano. Sí, creo que sí que sí. Sí, bien. A finales de 1976, un joven agricultor sevillano llamado Miguel Fernández se traslada a pie alrededor de la 1 de la madrugada, más o menos, entre las localidades de Sanlúcar la Mayor y Benacazón. Cuando apenas ha abandonado Sanlúcar la Mayor, andando, como digo, él ve una extraña luz que evoluciona haciendo zigzags extraños en el cielo que le llama la atención. La luz vuelve al cabo de unos pocos minutos, pero no será hasta cuando se encuentra apenas 15... Es que estoy oyendo esos ruidos ahí detrás. Espera. Pues a ver... Madre mía, de verdad, esto es... Sí, a finales de julio de... Bueno, no es julio. A finales de enero de 1976, un joven agricultor sevillano, Miguel Fernández, se desplazaba a pie alrededor de la 1 de la madrugada entre las localidades de Sanlúcar la Mayor y Benacazón. Nada más abandonar Sanlúcar la Mayor, él se da cuenta de que hay una extraña luz rondando en los alrededores que dibuja extrañas figuras en zigzag en el cielo y que evidentemente le inquieta. Pero no será hasta encontrarse a poco menos de 1 kilómetro de Benacazón, de su destino, cuando sucede algo excepcional. Esta luz se le acerca, se convierte en un objeto de mayor tamaño. Él lo describiría como una especie de cabina telefónica grande, aproximadamente de unos 4 metros de altura, por unos 2 de ancho, de color verde fuerte, verde brillante, que extiende un trípode y se planta a pocos metros de él. Encima de esa especie de cabina telefónica había una especie de pequeña cúpula que lanzaba destellos rojos y blancos y que indudablemente indicaron a este joven que aquello no era nada convencional, nada normal. El objeto vino acompañado por un ruido muy fuerte, como el motor de un tractor o algo por el estilo, pero sin embargo se silenció absolutamente cuando tomó tierra. Lo más curioso estaba por venir, porque según contó él a la prensa en su época y a algunos investigadores de ovnis, a través de una pequeña puerta, digamos una puerta abovedada que se abrió de repente, salió una fuerte luz y por ella descendieron 2 personas, al menos él las describió así, de aspecto humanoide, enfundadas en unos trajes muy ajustados, de un color fuerte, oscuro también, como el propio objeto, a los que no les pudo distinguir la cara. Medían unos 2 metros más o menos de altitud. Él se asustó, evidentemente, huyó, y aquellas dos personas o 2 entidades se volvieron a introducir en el objeto, le persiguieron durante unos metros, le lanzaron una especie de flash cegador que le dejó en el suelo inconsciente, y él no recuperó el conocimiento hasta 1 hora después. Es decir, él tiene un periodo de tiempo de aproximadamente 1 hora en el que no sabe exactamente qué es lo que sucedió. A raíz de aquel incidente, Miguel estuvo internado durante 3 días en un hospital, se le sometió a todo tipo de pruebas, se descubrió que tenía quemaduras parciales en la piel, pero no se pudo determinar cuál fue la causa de aquel pánico, desde luego, y muchísimo menos determinar la naturaleza de las quemaduras. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del año 76, donde en España y en concreto en esa zona no se pudieron realizar los análisis convenientes, por ejemplo, para determinar si había radiación en el terreno, y pudo ser la radiación la que pudo afectar a la piel de este sujeto. Pero unos meses después volvió a tener lugar un caso parecido en cuanto a las entidades implicadas. Fueron otra vez 2 personas de aspecto humanoide enfundadas en unos monos brillantes muy ajustados que fueron vistas en las Islas Canarias, en concreto en Gran Canaria, cerca de Gáldar. Allí un médico llamado Francisco Julio Padrón tuvo un encuentro
mientras atendía una emergencia médica, iba en un taxi para cubrirla, con una esfera luminosa que se les plantó delante del vehículo, semitransparente, a través de la cual distinguió a dos humanoides a los que tampoco les pudo ver el rostro, como en el caso de Benicazón, y que se comportaron de la misma manera evasiva que en el caso sevillano. Es como si en esos meses, entre enero y julio de 1976, hubieran tenido lugar algunos de los más intrigantes episodios con humanoides de la historia del fenómeno OVNI en España. Y con respecto al caso Hill, Sí, Hill. ¿Cómo fue? O sea, relátalo así un poco brevemente. Sí, brevemente. Ay, perdona un momento, Javier, sí. porque añadirlo a lo de... Lo digo tal cual y ya está. Sí, ¿no? vale, sí. Después de la hospitalización de Miguel Fernández, en el caso de Benicazón, indudablemente se pusieron en marcha todos los resortes policiales y legales para investigar este asunto, que podía haber sido una agresión, y se levantó la primera acta judicial de la historia de España en relación a un incidente de encuentro con humanoides. Estupendo. No hay más que decir. Si es por eso, apuntarlo nada más. Y entonces el caso Hill, brevemente, ¿en qué consistió? Sí, en septiembre de 1961 tiene lugar el que es considerado el primer incidente de abducción de la era moderna de los ovnis. Un matrimonio norteamericano estaba de vacaciones en la zona de las montañas rocosas en Estados Unidos, cuando en un determinado momento de su viaje vieron una extraña luz en el firmamento que les obligó a parar a un lado de la carretera y a acercarse para tratar de ver qué clase de objeto era aquello. No le dieron mayor importancia al asunto hasta que, cuando llegaron a su casa, descubrieron que habían llegado a su domicilio con 2 horas de retraso, que no sabían justificar de ninguna manera. Qué curioso que no fue hasta muchos meses después que ellos comenzaron a preocuparse seriamente por este incidente. Una serie de pesadillas reincidentes en las dos personas de este matrimonio y de efectos secundarios extraños les obligaron a visitar a varios médicos, hasta que dieron con un doctor, el doctor Benjamin Simon, un experto en hipnosis, que les sometió a una regresión para tratar de centrar el origen de esas disfunciones que estaba viviendo el matrimonio. El origen lo encontró precisamente en las 2 horas de tiempo perdido que habían tenido durante aquellas vacaciones en las montañas rocosas. Y al tratar de recuperar la memoria olvidada de ese periodo, surge en los dos, independientemente, es decir, no estuvieron los dos en todas las sesiones a la vez, un relato muy parecido, que aquella luz que les había obligado a detener el vehículo casi llegó a tomar tierra frente a ellos, y que unos seres de pequeña estatura, de gran cabeza, complexión débil, vestidos con unos monos negros, les introdujeron dentro del vehículo, les sometieron a una serie de pruebas médicas, tanto a él como a ella, y les volvieron a depositar en su coche. El caso no se publica hasta muchos años después en un libro. A raíz de la publicación de ese libro comienzan a surgir en todas partes de los Estados Unidos otros incidentes similares, algunos anteriores, algunos posteriores, pero que guardaban entre sí mucha coherencia. Y lo que más desconcertó a los investigadores de aquella época es que en otros lugares alejados, en otros continentes incluso, hubo gente que relataba las mismas experiencias, describiendo al mismo tipo de entidades, sin que hubiera posibilidad de que lo hubieran leído en la prensa o se hubieran contagiado por algún programa de televisión, en absoluto. Ahora esto es mucho más difícil. Ahora los medios de comunicación ya se han referido mucho al asunto de las abducciones. Hay grandes películas que han popularizado este tema, grandes libros, bestsellers en cualquier librería del mundo, que han hecho que hoy en día sea mucho más difícil distinguir entre lo que es un relato auténtico y lo que puede ser un relato inventado o fabulado inconscientemente, incluso por personas que hayan simplemente accedido a este tipo de literatura o de cinematografía. ¿Cómo fue el caso de Miguel Herrero Sierra? Este me lo sé mucho menos. Pues entonces, brevemente, yo solo sé que era conductor de ambulancia. Sí. Yo todo el día buscándole. Sí, no me extraña, es que yo también estaba buscando los platos en casa y no había manera. No, te cuento uno de los aspectos del caso de Miguel, que es el que más me llama la atención. De todo el caso de Miguel Herrero, quizá la parte más desconcertante sea ese momento en el que parece que los extraterrestres, entre comillas, porque no tenemos constancia exacta de qué tipo de entidades le secuestraron, crean una especie de doble especular suyo. Esa creación del doble
es algo que hemos encontrado en otros casos a lo largo de estos últimos 50 años en otras partes del mundo, y parece poner el acento en una de las hipótesis más extendidas que se aplican al fenómeno de las abducciones, y es que este tipo de secuestradores lo que pretenden es extraer material genético humano, o bien para crear réplicas o clones, o bien para mezclarlo con el propio material genético de los visitantes. Insisto, es una hipótesis que tiene mucho de ficción, en el sentido de que no ha podido ser demostrada por los investigadores, por falta de pruebas, evidentemente, pero también es una hipótesis que se debe tener en cuenta, en el sentido de que allá donde faltan herramientas o donde faltan pruebas, bueno, la imaginación siempre ha suplido en la historia de la ciencia este tipo de lagunas y ha ayudado a avanzar a algo, siempre que no se convierta en una locura, claro. Ok, perdón. Sí, con respecto al caso de Judith, que creo que sí que participaste directamente en la investigación, que además hiciste hipnosis regresiva. ¿Cómo fue todo esto? ¿Me lo puedes contar? Bueno, el caso de Judith comienza a ser investigado tanto por otro investigador, Josep Guijarro, como por mí, no como un caso de abducción, sino como un caso de teleportación. Esta mujer conducía su Renault 5 por Las Palmas, cuando al salir de la autopista ella se introduce en una niebla y aparece en un lugar conocido como la Caldera de los Marteles, sin que por un lado haya tenido consumo de gasolina, es decir, ella ve que está con su coche en otro punto de la isla. Espera, que te lo voy a repetir. Sí. Vale. El caso de Judith comenzó a ser investigado por otro investigador, por Josep Guijarro y por mí, no como si fuera un caso de abducción, sino como si fuera un caso de teleportación. Es decir, Judith lo que nos contó fue que un buen día, mientras conducía su Renault 5 por una de las autopistas de Las Palmas, al salir de la vía principal se introduce en una niebla y de repente se descubre a sí misma en la cima en una de las partes más altas de la isla, conocida como la Caldera de los Marteles. No hubo consumo de gasolina ni de kilómetros, es decir, que fue una especie de traslación instantánea que no era, desde luego, bajo ningún punto de vista explicable, ya que para acceder allí se accede por una carretera muy sinuosa y ella se tendría que haber dado cuenta de esto. Cuando comenzamos a trabajar con este caso, nos dimos cuenta de que, al igual que sucedía con otros incidentes de abducciones en otras partes del mundo, había lagunas temporales, es decir, había periodos de tiempo en los que Judith no sabía dónde había estado, en concreto este de la teleportación. Y cuando ya trabajamos con ella a nivel de hipnosis, descubrimos que efectivamente parece que tuvo un episodio de abducción. El problema que plantea el caso de Judith, por encima de muchos otros, es que Judith era una persona que ya estaba interesada en este tipo de fenómenos, es decir, conocía el fenómeno OVNI, había leído cosas sobre el fenómeno OVNI en revistas y en libros, y por lo tanto, digamos que disponía de la suficiente información en su cabeza como para inconscientemente poder haber reconstruido una situación que explicara ese periodo de tiempo perdido. Eso es típico, incluso en sucesos que nada tienen que ver con los ovnis. Personas que se crean falsas memorias para llenar lagunas que suceden en sus vidas y que acuden a aquello que les parece o más lógico o más sensato para rellenarlas. Por lo tanto, el caso en ese sentido lo pusimos en cuarentena. La sorpresa fue que después de aquel incidente de la teleportación y posible abducción, Judith comentó meses después que estaba recibiendo visitas en su propia casa de entidades extrañas, de sombras que cruzaban en su dormitorio, que incluso habían sido detectadas por su perro, que habían sido incluso vistas por otras personas que nada tenían que ver con ella, y aquello hizo que el caso se convirtiera en algo tremendamente complejo y se convirtiera en uno de los pocos casos, incluso a nivel internacional, en los que de una abducción clásica, por decirlo de alguna manera, o posible abducción clásica, se pasa a algo menos clásico, como son las visitas de dormitorio, ese tipo de sucesos más domésticos que muchos asocian a extraterrestres y otros les dan otro tipo de interpretaciones, desde espíritus hasta diablos.
También en este caso Josep Guijarro tiene una experiencia concreta de haber él mismo... Sí, a eso me refería con que había otros testigos que no tenían nada que ver con ajenos. Judith. Sí, es Exacto. que como había oído también algo de los niños, de Sí, esta chica, sí, 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 sí. que también tenía, no sé si también vieron algo, Sí, los que niños comentaron. indudablemente, pero bueno, especialmente Sí. Josep Guijarro, mientras investigaba el caso y estuvo alojado en casa de Judith durante unos días para hacer esta investigación, él mismo vio una sombra extraña que bueno, pasó por delante de su cama y que desde luego no correspondía a ninguno de los miembros de la familia, ni nada por el estilo. El problema fue que a Josep le pasó lo mismo que le han pasado a otros testigos en estas circunstancias. Aunque él tenía la cámara fotográfica cerca o tenía la información suficiente como para poderse echar encima del intruso, podía haber sido una reacción, desde luego se quedó paralizado. Esto es muy típico en los casos de esta naturaleza. La pérdida total de movimiento o de control sobre los movimientos de las personas que reciben estas visitas. No solamente en los casos de visitantes de dormitorio, sino incluso en los casos de encuentros cercanos con ovnis, la parálisis puede afectar ya no solamente a personas humanas, a seres humanos, que puede ser explicable por el miedo o por la impresión, sino incluso a animales, que se pueden quedar de piedra, literalmente, en la proximidad de estos objetos, como si hubiera algún tipo de campo magnético o campo de fuerza que bloqueara los músculos de los seres vivos que hay en sus proximidades y que les paraliza durante la cercanía del ovni o del humanoide. En ambos casos se ha dado. ¿Cómo fue el caso de Próspera Muñoz? Que se conoce que también que además le pusieron un implante o eso se cuenta. Sí. Bueno, el caso de Próspera Muñoz es de esos grandes casos de la historia del fenómeno ovni en España, precisamente porque arranca en el año en el que podemos decir que todo comienza. Fue en 1947, en Jumilla, en Murcia, cuando ella se encontraba pasando unos meses en casa de un tío suyo en una casa de campo. Lo que ella vio junto con su hermana fue lo que en principio pensaron que era un coche extraño que se aproximó a su casa y dos conductores de pequeño tamaño y gran cabeza, sin pelo, que bueno, les extrañaron pero no demasiado, y que les avisaron que volverían esa noche a por una de ellas. Esa noche efectivamente volvieron, escogieron a Próspera, que entonces tenía 7 años de edad, la introdujeron en el objeto, le mostraron el objeto, ella vio incluso como había dos tipos distintos de seres dentro de ese objeto discoidal, e incluso cuando fue depositada en tierra se le advirtió que no recordaría nada de este suceso hasta pasados 30 años. 30 años después comenzó a tener flashes de aquel episodio de la infancia que en principio creyó que podían ser recuerdos fragmentarios de alguna película, alguna serie de ciencia ficción, de televisión, etc. Pero que al compartirlos con su hermana y su hermana recordar el incidente de la visita de los dos extraños conductores de la mañana anterior, comenzaron a tomar una naturaleza muchísimo más seria. Otro asunto fue el de los objetos, porque a ella le entregaron un objeto que escondió en uno de los muros de la casa donde tuvieron lugar estos hechos, y que años después diversas expediciones de investigadores fueron al lugar, incluso picaron la pared para tratar de encontrar ese implante o ese objeto, pero nunca se halló. Con respecto al caso de Jaime Rivas de Barcelona, que sí, también fue abducido. Bueno, el caso de Jaime Rivas es un caso que yo he investigado muchísimo menos, ¿no? De hecho no he tenido apenas participación en él, pero tiene una serie de circunstancias que a mí me desconciertan mucho, que también ocurren en otros casos de abducción clásicos, por otra parte, y es que siempre en medio de este tipo de incidentes hay algo absurdo, algo que no encaja, que bien pueda ser o que los extraterrestres o presuntos extraterrestres utilizan unas tijeras normales y corrientes como las nuestras en medio de un laboratorio sofisticado, o que utilicen una escalerilla de mano dentro del ovni cuando supuestamente hay una tecnología ahí apabullante. Este tipo de cosas fuera de su lugar, de objetos absurdos o de situaciones absurdas, que en el caso de Rivas también se dan, tienden a desconcertar muchísimo a los investigadores, y de hecho muchas veces no sabemos cómo interpretar esto, si como juegos de los ufonautas, de los tripulantes de los ovnis, si como errores de percepción de los testigos, o quizá alguna broma extraña de la que no somos del todo conscientes.
ese caso, vamos, no lo recuerdas. Sí, lo recuerdo vagamente, que él se va en medio de una tormenta tremenda y se encuentra con el ovni y tal, pero ese es un caso que a mí vamos, no me da tampoco demasiado feeling, es que tampoco lo he investigado, es decir, prefiero no opinar sobre algo que no. Luego están los abducidos de Estados Unidos, que parece que allí ocurre que les instalan chips o implantes. Sí. Mira, en Estados Unidos, a raíz de la masiva divulgación de relatos de abducción en medios de comunicación y a través del cine, etc., el tema llegó a tomar una carta de naturaleza muy seria, incluso en ambientes universitarios. John Mack, que es un profesor de psiquiatría de la Universidad de Harvard, es premio Pulitzer incluso, se ocupó de este asunto en profundidad e incluso implicó al propio Instituto Tecnológico de Massachusetts para tratar de discernir qué había de serio o de no serio en el fenómeno de las abducciones. Fruto de ese trabajo del Instituto Tecnológico de Massachusetts se hizo público este informe de más de 600 páginas, todo un tratado sobre las abducciones y las distintas clases de abducciones que hay, y se puso especial hincapié en el asunto de los implantes, en si había efectivamente alguna clase de tecnología súper desarrollada introducida en el cuerpo de estas personas que decían haber sido secuestradas por extraterrestres. La conclusión del Instituto Tecnológico de Massachusetts, a grandes rasgos, fue que hasta ese momento, el momento en que se hace público este estudio, hace unos 4 años, no se había detectado ningún fragmento de supertecnología, a no ser, y es una posibilidad abierta, que esa supertecnología fuera una supertecnología biológica. Es decir, no fuera la tecnología que nosotros entendemos de chips de silicio, sino algún tipo de aparato ultra sofisticado que utilizara material genético o material biológico que pudiera pasar incluso desapercibido a los propios escáneres. Y esto, que parece ciencia ficción, es algo que nuestra ciencia está a las puertas de su desarrollo. Luego quizá no sea tanta ciencia ficción. Luego se cuenta del primer abducido al que le descubrieron un implante, el caso de Richard Price. ¿Cómo fue este caso? Bueno, vamos a ver, Richard Price, este es el de Nueva York. Es que no me acuerdo cómo se llama el pueblo. No te preocupes. Bueno, sí, el caso de Richard Price fue el que marcó un poco el punto de partida de las investigaciones de los ufólogos con respecto a los implantes. Fue la primera persona a la que se le recuperó un implante. En este caso saltó espontáneamente de una parte de su cuerpo y fue sometida a todo tipo de análisis que determinaron que en definitiva se trataba de un material biológico producido probablemente por el propio cuerpo, algún tipo de secreción extraña, pero no algo de super tecnología. Actualmente otros investigadores como Darrell Sims, que es un tejano que de los últimos 4 años se ha dedicado a recuperar quirúrgicamente supuestos implantes, han presentado amplias colecciones de estos objetos, pero ninguno de ellos hasta la fecha ha podido ser certificado como de manufactura inteligente, ninguno. ¿Y la teoría de que pueden ser de experimentos militares terrestres? Partamos de una base. Si los laboratorios de vanguardia del planeta Tierra, sean americanos o sean de cualquier otra parte, están ya en nuestros días considerando la posibilidad de que se puedan hacer implantes biológicos, es probable que esto ya lo supieran hace mucho tiempo. Incluso es probable que pudieran haber utilizado algunos de estos implantes experimentalmente en personas. No tiene demasiada coherencia que un experimento de esta naturaleza lo hagan a nivel masivo con civiles fuera del control suyo. Pero en cambio, si lo disfrazan con el mito extraterrestre, con las creencias de la población en este tipo de entidades y de visitas, potenciadas indudablemente por los medios de comunicación, podríamos estar enfrente de un gran experimento con la humanidad hecho por los propios humanos. Es una posibilidad. Yo entiendo que el fenómeno de las abducciones se ha alejado notablemente en estos últimos años de la esencia del fenómeno ovni. Es decir, una cosa son objetos volantes no identificados que se vienen detectando en este planeta desde la noche de los tiempos y que incluso hay crónicas históricas que nos hablan de ellos, y otra cosa muy distinta son los enanos cabezones con ojos rasgados hacia los costados y de color gris o amarillo que se infiltran en los dormitorios de las personas y que es algo muchísimo más reciente
digamos, con ese aspecto que he comentado. ¿En qué consiste el síndrome Diana? El síndrome Diana partió de una investigación que hicimos Josep Guijarro y yo, bastante ambiciosa, sobre casos de visitantes de dormitorio en España. Durante un tiempo estuvimos facilitando cuestionarios a personas que habían vivido esta clase de experiencias para tratar de determinar qué había de realidad o qué había de fabulación en muchos de estos relatos. Nos dimos cuenta de una cosa muy curiosa, que los episodios de visitantes de dormitorio, en el caso español, eran tan abundantes o más incluso que en otros países del mundo, pero que aquí, por nuestra cultura, por nuestra manera de ver las cosas, no se achacaban necesariamente a seres del espacio exterior, sino que muchas de esas visitas se achacaban, por ejemplo, a visitas de difuntos, de familiares difuntos, o incluso a intervenciones del diablo o de algún santo que se materializaba en la alcoba del testigo de turno. No es que estas personas inventaran el relato, en absoluto. Ninguna de estas personas inventó simplemente por su gracia este tipo de relatos. Todo lo contrario, ellos lo vivían y creían que era real. Ahora bien, cuando se profundizaba en la naturaleza del relato, muchas de esas descripciones podían corresponder a lo que los expertos llaman visiones hipnagógicas o visiones hipnopómbicas, que son visiones que se producen en el periodo comprendido entre la vigilia, el estado de estar despierto, y el sueño, o entre el sueño y la vigilia. En ese momento el cerebro, que no se ha adaptado todavía a su nueva situación de percepción, puede crear o puede dar pie a este tipo de entidades que no son tales, es decir, no son entidades externas, son entidades nuestras, de nuestro cerebro. Con respecto a los contactados, ¿cuál es tu experiencia con ellos? Bueno, a mí el fenómeno del contactismo me ha interesado desde hace muchísimos años. Por una razón, porque entendía que quizá detrás de ese tipo de incidentes podríamos encontrar alguna clave del propio fenómeno OVNI. No es de recibo pensar que este tipo de objetos inteligentemente guiados, la mayoría de ocasiones, han estado visitando nuestro planeta durante cientos de años y que no ha habido ningún contacto, ninguna aproximación. Y busqué en los contactos la respuesta. Desgraciadamente no la hallé, y no la hallé porque el propio contactado, cuando describe sus vivencias, tiende a revestirlas con sus propias creencias, con su propia manera de entender la realidad, y es muy difícil llegar al núcleo real, al núcleo profundo de esta clase. Me interesó particularmente una clase de contactos que en España tienen una carta de naturaleza bastante considerable, que son los contactados visuales, es decir, aquellas personas que aseguran estar en contacto con los tripulantes de los ovnis, que hay una especie de vínculo mental, y que ellos son capaces de convocarles a determinados lugares para que los vean terceras personas. Ahí había un fenómeno objetivable. Había lugares, especialmente en la vertiente mediterránea, desde Valencia hasta Barcelona, de varias personas que veían estos objetos a voluntad o incluso los hacían ver a otros y los filmaban y fotografiaban a voluntad. Eran objetos luminosos, no eran grandes platillos volantes plateados, pero algo realmente extraño estaba ocurriendo sobre los cielos. Y cuando investigué más en profundamente este tipo de relatos, bueno, descubrí que efectivamente había algún tipo de conexión extraña entre el fenómeno y el personaje, pero tratar de etiquetar esa conexión como un contacto extraterrestre es algo que, por lo menos por mi sentido de la prudencia, todavía no soy capaz de hacer. ¿Qué es ¿Sí? 4, 3, 2. Quería saber en qué consiste el proyecto CATCE. Madre mía, estas son cosas del Manolo. En 1988, otro investigador y yo pusimos en marcha un proyecto que pretendía catalogar, hacer un listado de todos los contactados españoles, es decir, de todas aquellas personas que decían haber tenido este tipo de encuentros con los tripulantes de los objetos no identificados. Fue durante unos meses una tarea muy dura porque lo que pensábamos iba a ser un núcleo de población muy restringido, muy reducido, terminó siendo un mare magnum de gente impresionante. Muchos de ellos no habían tenido acceso a medios de comunicación ni habían comunicado sus experiencias abiertamente, algunas veces ni siquiera a su familia, solamente algunos investigadores por carta, en privado, y descubrimos que tratar de hacer un censo en España de contactados era una tarea poco más o menos quimérica. Si hubiera que evaluar más o menos el número de contactados
que ha habido en este país, deberíamos forzosamente remitirnos a distintas épocas históricas. En los años 80, por ejemplo, con el boom de algunos libros relacionados con el contactismo, el número de personas que se declaraban en contacto con extraterrestres podrían ser aproximadamente unas 2.000 o 2.500 personas. Pero en los años 90, con la, digamos, recesión de informaciones de este tipo en los medios de comunicación hasta la llegada de Expediente X y de series por el estilo, el número podía rondar en torno a los 400 individuos. En este momento probablemente estemos en las cotas más altas de personas que dicen que están en contacto con extraterrestres. Influye en esto, desde luego, la receptividad social que haya con respecto a estos relatos. Es decir, si una persona puede salir delante de una pantalla de televisión y contar su relato y que la gente no se cachondee de ella y la tome en serio, eso hace que muchas personas, desde luego, vayan detrás contando también sus experiencias abiertamente. ¿Cómo resumirías o harías un balance de lo que ha sido la historia del contactismo desde Adamski hasta hoy? Bueno, la historia del contactismo es una historia tragicómica en muchos aspectos. Trágica en el sentido de que en los primeros años 50 los gobiernos, especialmente el de los Estados Unidos, utilizó a los contactados y a sus historias extrañas para desacreditar el fenómeno OVNI. Cómica en el sentido de que algunos contactados, que yo calificaría más bien de desequilibrados psíquicos, de locos incluso, saltaron a los medios de comunicación, incluso planteando alternativas políticas para la presidencia de los Estados Unidos o de otros países en función de los mensajes de los hermanos del cosmos. Pero fundamentalmente es una historia jalonada de puntos interesantes. Hay una serie de individuos muy concretos en determinados momentos de la historia de estos últimos 50 años que han demostrado de una u otra manera que efectivamente había cierta conexión entre ellos y el fenómeno OVNI. Es decir, que incluso personas ajenas a su entorno fueron capaces de ver objetos no identificados sobrevolando poblaciones en las que ellos estaban, o fueron capaces de ver criaturas o seres quizá extraterrestres en un determinado momento. Y esos son los que interesan más a los investigadores, los que pueden abrir las puertas a una investigación más en profundidad sobre el motor que hay detrás del fenómeno OVNI, que es al fin y al cabo lo que interesa. Un caso que también creo que investigaste fue el de Grifol. Sí. ¿Cómo fue todo esto? Bueno, Luis José Grifol es el paradigma de los contactados visuales, es decir, él es de esa clase de personas que desde el año 77 hasta ahora acude en una determinada fecha de cada mes a la montaña de Montserrat acompañado de personas para ver luces extrañas en los cielos. Se trata en muchos casos de luces fugaces, casi como meteoritos, que aparecen por las coordenadas celestes que Grifol indica o Grifol sugiere. No es un fenómeno que a mí me escandalice ni me inquiete excesivamente por una razón, porque tenemos constancia histórica de que Montserrat es un lugar especialmente proclive a este tipo de sucesos extraños. En el siglo IX, por ejemplo, la Virgen Negra de Montserrat, la Moreneta, la patrona de Cataluña, fue descubierta porque durante varios sábados consecutivos luces como las que ve hoy en día Grifol marcaron la cueva donde tenían que buscar esta Moreneta, y esto está en las crónicas históricas. O por ejemplo, en la vecina población de Montserrat, en 1345, una de estas luces se introdujo dentro de una iglesia, maniobró ante los ojos atónitos de un montón de fieles y volvió a atravesar los muros de piedra de este recinto sagrado para dirigirse otra vez a la montaña de Montserrat. A raíz de aquel incidente se redacta la primera acta notarial de la historia española y probablemente europea que da fe del avistamiento de un ovni y que hoy en día sirve como base histórica para la celebración de la fiesta de la misteriosa Llum en Manresa, en Barcelona, cada 21 de febrero. Antes hablábamos de las técnicas de contacto y no comentamos acerca de la telepatía, cómo funciona esta, en qué puede decirse que consiste. Bueno, otra de las técnicas de contacto habitualmente referidas por las personas que aseguran tener esta clase de experiencias es la transmisión telepática, es decir, sin necesidad de intermediarios, ni de ouijas, ni de fóleos en blanco, que haya algún tipo de conexión mental directa entre una entidad extraterrestre y un sujeto humano que recibiría imágenes fundamentalmente o mensajes
de estas entidades. Claro, evidentemente es el método menos espectacular por un lado, también el menos comprobable. Yo puedo simular un trance, es muy fácil simular un trance y decir que estoy recibiendo determinados mensajes del más allá o de otro planeta. Por lo tanto, es un método de contacto que no ha inspirado ni demasiada confianza ni demasiado interés a los investigadores. Existe una teoría que dice que el fenómeno ovni viene desde la prehistoria. Sí. Es más una teoría y detalla evidencias documentales, ¿no? Sí, pues quería que lo comentaras un poco si fuera posible relacionarlo con viajes que has hecho a Egipto y a Sudamérica. Bueno, Si te puedo parece. comentar una cosa que creo que sí que es interesante. Hay un aspecto del fenómeno contacto que resulta muy particular y es el siguiente. En la antigüedad, aquellos que decían que estaban en contacto con el más allá, con la divinidad o con algo superior, eran los que conducían a los pueblos, eran los líderes, eran los sacerdotes, los sumos sacerdotes de muchas religiones. En nuestros días, las personas que dicen que están en contacto con extraterrestres siguen los mismos patrones que aquellos antiguos, que aquel Moisés o aquellos líderes del pasado que guiaron a muchos pueblos, pero sin embargo son tachados de locos o de personas marginales, con historias marginales. Y perdemos la perspectiva histórica importante de que buena parte de los acontecimientos que nos han precedido han estado guiados precisamente por contactados. Eso es una cosa que quería comentar. Sí, y no sé... Luego, un poco en relación con la rubia. Ah, y a Rubia, sí, a Pablo. Bueno, un chico estupendo. Y era justo también pues antes de Semana Santa y me dice, vamos a... ¿Cómo me dijo? Dice, pues sí, estos días tal, me voy a no sé, no, porque me voy a ir a investigar tal. Y pues es que no descansáis. No, Manolo es del grupo, o sea que... Sí, también quedan comentar un poco la relación de tu investigación con los viajes y cómo... ¿Ya una cosa más personal o cómo? Sí, un poco lo que has hecho, los viajes que has hecho un poco de investigación y en relación con la teoría de OVNI. Bueno, una de las cosas que ha ocupado mucho mi tiempo en estos últimos 3 años es la investigación sobre las primeras referencias históricas a la presencia de ovnis y quizá de seres de otros mundos en nuestro planeta. Y eso me ha obligado forzosamente a viajar a algunos lugares como el Antiguo Egipto. En Egipto, desde luego, se encuentran indicios, no pruebas, pero sí indicios de cosas muy interesantes. Por ejemplo, los mitos más ancestrales de los egipcios hablan de que antes de la época de los faraones, de la época dinástica, existió una amplia época predinástica, es decir, anterior al 3500 a.C., que se desarrolló a lo largo de varios miles de años, en las que unos seres mitad divinos, mitad humanos, que llaman los compañeros de Horus o Sem-Suhor en el lenguaje de los egipcios, instruyeron a ese pueblo sobre cómo construir sus grandes monumentos, sobre la astronomía, sobre cómo debían observar las estrellas y qué significaba el nacimiento de una estrella por un punto o por otro, y hasta cómo organizar la estructura social. En el caso egipcio sucede así, en el caso mesopotámico también están estos dioses instructores. En Sudamérica encontramos abundantes referencias a esos dioses venidos del cielo que enseñaron a los pueblos que visitaron a comportarse como seres humanos. Y tantas son y tan coherentes entre sí todas esas intervenciones del pasado que uno tiende a sospechar que efectivamente ha habido algún tipo de visita en la antigüedad por parte de seres muy desarrollados, humanos de aspecto, fundamentalmente, o al menos eso se deduce de las leyendas, que influyeron notablemente en el pasado. Es también muy curioso, bueno, es que si no ya te lío aquí y te cuento una película larga. No, está bien así, sí. ¿Y cuál es tu opinión sobre las pirámides de Canarias? Bueno, las pirámides de Güímar, en Canarias, desde mi punto de vista, son construcciones ceremoniales. Esto, sobre todo, se demostró cuando una serie de investigaciones desvelaron que estaban orientadas astronómicamente y que marcaban los puntos solsticiales, es decir, los puntos por los que emergía el sol en los solsticios, especialmente en el solsticio de verano, el 24 de junio. Y esto, evidentemente, no es fruto del azar, porque otras grandes civilizaciones antiguas, especialmente la egipcia, pero también las mesoamericanas, orientaron sus pirámides astronómicamente hacia puntos del nacimiento del sol en determinadas fechas o hacia determinadas estrellas importantes cercanas a nuestro planeta. Y esto indica que hubo algún tipo de cultura
en la antigüedad, en el pasado remoto de este planeta, generalmente alrededor del trópico de Cáncer, que se dedicó por un lado a observar las estrellas y por otro lado a construir grandes monumentos que apuntaban hacia las estrellas y que posiblemente sirvieron de observatorios astronómicos. Y Canarias en absoluto es una excepción a ese asunto. Incluso hay mitos egipcios investigados por algunas personas que apuntan a que la montaña de la que emergió Osiris, es una antigua leyenda, podía haber sido el propio Teide. Y hablando también de Canarias, ¿cuál es tu opinión de la teoría de la Atlántida allí en Canarias? Bueno, la Atlántida ha pretendido ser durante todos estos años un punto concreto sumergido en las aguas y que quizá una expedición en un futuro pueda desenterrar o sacar de las profundidades marinas. Pero yo creo que más bien la Atlántida es la manera que tenemos los investigadores de referirnos a una cultura que tuvo influencia en prácticamente todos los continentes del pasado y que podemos rastrear en la actualidad precisamente tratando de comparar, por ejemplo, distintos idiomas en distintas partes, distintas raíces para algunas palabras, distintos credos o creencias que son casi iguales en distintas partes del mundo, distintas maneras de hacer barcos que son similares entre sí. Bueno, espérate, me estoy enrollando, te lo voy a contar de otra manera. Vale. A ver. Cuando tú quieras. Sí, sí, estoy pensando cómo te lo cuento. Vale. Cuando... No, tranquilo, sí, todos. Cuando se habla de la Atlántida, generalmente se tiene en mente la perspectiva de que se trata de una gran isla en medio del Mediterráneo o en medio del Océano Atlántico que fue sumergida por alguna clase de catástrofe hace 12.000 años y que una expedición o un submarino nuclear cualquier día de estos pone en evidencia y nos las descubre. Pero la única manera que actualmente tenemos de investigar realmente si existió o no una cultura atlante puede ser la etiqueta, no tiene por qué ser el nombre real, es buscando los puntos de coincidencia que hay entre culturas muy alejadas entre sí en la antigüedad. A ese respecto se han encontrado cosas muy curiosas. Por ejemplo, las mismas raíces lingüísticas para distintos idiomas, tanto en el continente americano como en el africano, como en algunas islas mediterráneas. Se han encontrado también muchas similitudes entre, por ejemplo, el modo en que tejen la totora, que es una planta, en el lago Titicaca, en Bolivia, para crear balsas con las que surcar ese lago, y el modo en que los egipcios trenzaban los juncos del delta del Nilo para hacer sus barcas. La estructura de las barcas de totora de los incas y las barcas de juncos de los egipcios son idénticas, es como si hubieran tomado un patrón común. Y por supuesto hay que tener muy en cuenta los mitos y leyendas que nos hablan precisamente de esos evangelizadores o esos instructores que vinieron del otro lado de los mares y que nos dieron la cultura. Tanto en América como en África se encuentran ese tipo de alusiones que señalan casi con toda seguridad a algún tipo de cultura importante que pobló este planeta probablemente hace 12.000 años, antes de lo que la ciencia y la antropología sostiene como fecha de partida de las primeras grandes civilizaciones, y que dio ciertas dosis de homogeneidad a las grandes culturas del pasado. Y por último, quería que nos contaras algún caso de contactismo en España, que nos relataras un par de casos, así que te llaman la atención. Bueno, es un cachondo. Lo corroboro. Sí. Un caso de contactismo. Sí, bueno, en realidad lo que me pedía era que nos los fueras contando cada uno y tal, ¿no? Pero vamos, yo creo que con que cuentes un par de ellos y nos comentes un poco lo que tu opinión o en qué consistieron, pues... Hombre, es que eso es muy complicado. Aunque tú más o menos estás repasando algunos, ¿no? Sí, hemos estado repasando algunos. No sé, pues con 8 o 9 años comienzo a leer de este tipo de cosas, aunque mi familia no quería saber nada de este asunto. Y luego, a los 12 o 13 años, pues ya comienzo a viajar, aprovechando cada viaje de vocación. Lo que sentir, o sea, atracción, sí, es vocación muy fuerte por todo esto. Yo, de hecho, fíjate, pasa una cosa muy curiosa. Yo, cuando empecé a estudiar periodismo, 39, o sea, en octubre, sí. Y nada, yo tomo la determinación de aparcar los ovnis y decir, mira, los ovnis para el verano, yo me dedico a
a mis historias, ¿no? Y justo el día que yo decido eso, que es el día primero de la carrera, sale la noticia, o sea, entre un millón y me pasaba por la Pues facultad. sí, significativo, ¿no? Sí, 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 desde luego. Qué bueno. Pero bueno. Pues sí, la verdad es que ya, a mí no sé, ya te digo, a mí lo que te comentaba antes de Bueno, la es el rubia, mismo- igual en cierta idea, ¿no? Ujú. Y sí me está alucinando mucho eso, ver cómo os conocéis todos, hacéis referencia unos a otros y que sois una piña. O sea, que Sí, sí, la verdad es que sí. estáis- No, pero es por allí y accedes o sea, él te facilita el material o el contacto, o si tienes que ir a entrevistar a un militar que sabes que es un tío raro y tal, pues si yo le entrevistaba antes digo, oye, Manolo, ten cuidado, no le menciones esto que se pone cardíaco. Claro. Y ya él le puede sacar otra información, yo qué sé, Sí. con él y ya está. Claro, y luego además como continuamente también os estáis citando, ¿no? Pues Sí, esto lo he investigado, hombre, claro, esto es que para estamos, no sé qué. claro, tampoco hay tanta gente que investigue estas cosas. Quiero decirte, no es un campo en el que haya 20.000 periodistas como puede ser en deportes o en cualquier sitio. De investigar esto antes de trabajar como periodistas en el tema, ¿no? Ya yo empecé a investigar esto muchísimo antes de ser periodista. Y Manolo también, y Bruno también, y Pablo, o sea, todo el mundo ha empezado antes, como una vocación propia, ¿no? O sea, bueno, está bien. Sí, vamos, a mí me está bien. gustando, vamos, ir conociéndose a todos, ¿no? Y además es que parece eso, meterse en una familia. Pues sí, a ver qué hora es ya. Son las A las 5. 5 y 10. Bueno, pues andar un poco. Sí, aquí de subdirector y tal, pero lo que es estar en una oficina yo me pongo malo. Yo creo que me pasa como a Manolo. O sea, estás entre cuatro paredes y te pones histérico. Sí, eso es verdad. Sí, yo necesito estar por ahí, dando vueltas. A mí también me gusta salir, no me gusta estar en la redacción, nada. Claro, no, el trabajo de redacción es muy penoso. Ah, Y sobre todo si ya encima te dan y tal, eso es un rollo. Mucho rollo. es verdad. Como tiene que serlo, yo no he dirigido todavía nada, ¿no? No, pues ya lo verás. Tienes que estar preocupándote de cosas que no te importan. En el caso mío de una revista, que si el papel, que si la impresión, que si... A mí qué me importa el papel. A mí me interesa lo que... O sea, bueno, ya me he recurseado a todo el mundo. Ya está. Ya estamos. Ya te puedes levantar. Sí. Bueno, Que- es que es difícil. Sí, generalmente las monjas son las que menos saben, de verdad. O sea, este tipo de cosas. Es el cura de turno o el que ha hecho el estudio tal o cual, ¿sabes? Ya. Pero bueno, que las monjas son mi debilidad. Sí, De conventos y de cosas de las clausuras y tal. Yo estoy recogiendo mucha información. pero Hace sobre años. temas también así de Sí, sí, estos. claro, claro, lógico. Sí, sí, De de monjas fenómenos con extraños. fenómenos extraños, sí, sí. Es impresionante. Muy fuerte. Bueno, son rachas. Se graba. Ay, Dios mío, de mi vida. Otra. De... Agotemos primero las negras. Las Sony. Te veo. ¿Me ves? Ya. Espérate, ahora. Aquí.